Hola, hoy vamos a hacer una prueba con un multímetro, un tester, en la cual vamos a comprobar el voltaje que nos ofrece la salida de la fuente de alimentación de un computador. Vamos a empezar con una fuente en la cual sus características nos indican que nos ofrece una salida en corriente continua de 300 vatios. Para ello, primero vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento de un multímetro, ¿vale? Lo tenemos aquí. El multímetro, en este caso, podemos ver que tiene tres conectores. En uno de ellos, que nos indica que no está protegido por fusible, nos marca como 10 amperios. Tenemos el central, COM, que es el puerto común al cual irá el conector negro siempre. Y luego tenemos otro aquí que nos indica para medir voltios, ohmios, resistencias y miliamperios. Hay que tener cuidado porque hay unos testers también que en vez de 3 tienen 4 conectores. ¿Qué pasa? Que si nos guiamos siempre porque el rojo de normal vamos a conectarlo en voltios, miliamperios, en el otro caso que tiene 4 conectores, voltios lo ocupa solamente un conector aparte, mientras que miliamperios está por otra parte. Entonces tenemos que tener cuidado de siempre buscar la V de voltios, ¿vale? Conectamos el rojo en este caso porque vamos a medir voltaje en este de aquí. Vale. Aquí tenemos la escala de mediciones. Nos muestra como amperios, ¿vale? HFE, que tenemos para medir los transistores. Aquí tenemos una pequeña marca roja que es para medir la continuidad de un circuito, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí en verde que nos indica en ohmios para medir resistencias. Aquí, que es la que nos interesa, la V de voltaje, voltios, podemos medir desde 20 milivoltios hasta 600 voltios. Esto en corriente continua, ¿de acuerdo? Aquí tenemos off del que está apagado. Y aquí tenemos para medir voltaje en corriente alterna, de 200 voltios a 600 voltios. ¿Vale? Entonces, para proceder a la prueba, lo que primero debemos hacer es, vamos a puentear el conector que alimentaría la placa base, normalmente, para que la fuente de alimentación encienda, sin usar un botón de encendido. Para ello, con un pequeño cable que usaremos de puente, lo conectamos en el cable verde, que sería PS-ON, y lo conectamos a uno cualquiera negro, ¿vale? Masa. Una vez esté conectado, procedemos a conectar la corriente a la fuente de alimentación y el ventilador comenzará a girar. En este caso, ya primeramente nos indica que la fuente de alimentación funciona. Es una prueba sencilla para descartar una fuente de que funciona o no sin necesidad de montarla en una torre. Ahora conectaremos el voltímetro y lo ubicaremos. Como vamos a medir tensiones de hasta 12 voltios, vamos a colocarlo en la escala hasta 20 voltios para que nos dé una medida precisa, ¿vale? Bien. Ahora vamos a medir siempre usaremos el negro con el conector, con el cable negro como masa, que va hacia el puerto común. Y ahora empezaremos a medir. Sabemos que estos cables de aquí que vienen de la fuente, el amarillo nos debe ofrecer 12 voltios, el rojo 5 y los naranjas 3,3. La tensión de una fuente puede tener, digamos, una oscilación de un 5%, en la cual si el resultado sobrepasa o no llega a ese 5% de margen de error, podríamos decir que la fuente está funcionando mal, lo cual nos provocaría problemas en el computador. Vale, entonces empezamos. Tenemos escala 12, 20 voltios. Vamos a medir el amarillo. Conectamos negro en negro, rojo al amarillo. Aquí nos ofrece un voltaje de salida de 12,70. Usando el margen de error del 5%, lo máximo sería un 12,6. Entonces aquí digamos que se está pasando un poco, ¿vale? Pero bueno, probamos ahora y conectamos el negro y ahora conectamos al cable 5 voltios rojo.
aquí tenemos 4,93 voltios, lo cual está dentro del rango de buen funcionamiento, ya que lo mínimo serían unos 4,75 voltios. Vale, como os dais cuenta, hemos conectado para hacer la prueba en un cable Molex. Vale. Ahora lo que queremos es, nos falta por medir el cable naranja, que nos ofrece 3,3 voltios. Bien, seguimos. Entonces, para comprobar la tensión del cable naranja, vamos a usar este de 4 pines, que de normal iría conectado al P1, ¿vale? Que se conectaría así para las placas que en vez de 20 tienen 24 conectores. De acuerdo. Conectamos como siempre, negro con negro masa. Buscamos el naranja, que está en este de aquí. Y ahora nos da una tensión de 3,30. Pues perfecto, ¿vale? Y ya con eso tendríamos esta fuente verificada de los voltajes que nos ofrece. Ahora pasaremos a comprobar otra fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, para apagarla simplemente quitamos el puente que hemos realizado y ya está apagada. Desconectamos el cable de alimentación y ahora vamos a medir las tensiones de una fuente un poco más moderna que la anterior, ¿vale? En esta, como podéis ver, ya dispone de más conectores Molex dedicados a SATA, ¿vale? También tenemos aquí conectores para las tarjetas, alimentación de las tarjetas PCI Express. Tenemos un conector que ofrece voltaje extra para el microprocesador. Pues lo mismo, conectamos el cable de alimentación a la fuente y procedemos a puentear. Buscamos el cable verde PSON, que lo tenemos aquí, y conectamos a un cable negro de masa. Es más fácil si en vez de un cable de, como estoy diciendo yo, de un hilo de cobre, utilizamos por ejemplo un clip, ya que al ser más rígido el metal no se nos saldrá, ¿vale? Listo. Una vez puenteado, conectamos y veremos cómo el ventilador se pone en marcha, lo cual nuevamente nos indica que esta fuente de momento funciona bien. Entonces procedemos a comprobar el voltaje de la misma manera que la anterior. Escala 20 voltios, conector rojo al puerto voltaje, negro puerto común. De acuerdo. Aquí lo que podemos hacer para ahorrarnos un poco el trabajo es buscar un cable SATA, la terminación, y como podéis ver tenemos para comprobar en el mismo los tres tipos de voltaje. Tenemos el amarillo de 12 voltios, rojo de 5, naranja con 3. Al ser un cable SATA, por delante lógicamente es un tipo de conector que no podemos medir, entonces lo haremos por la parte trasera, ¿vale? Llevamos el negro al cable negro y con el rojo comenzamos a medir. Primeramente llevamos el cable rojo y nos indica que tiene un voltaje de 5,20 de salida, lo cual está bien. A continuación vamos a medir el cable amarillo, que debería tener 12 voltios y nos ofrece 12,28, lo cual está dentro del margen de buen funcionamiento. Y para terminar medimos el cable naranja perdón, y nos indica que nos ofrece un voltaje de salida de 3,44. ¿De acuerdo? Está el máximo de salida, sería un 5%, 3,44 sería unos 3,46, o sea, está dentro del margen de buen funcionamiento, lo cual nos indica que esta fuente de alimentación está funcionando correctamente. Podemos medir, para finalizar, una prueba más, el conector que ofrece un voltaje extra al microprocesador, que es de 8 pins, ¿vale?
Para ello conectamos el cable negro con el negro y el amarillo de 12 voltios le conectamos el conector rojo. Nos indica lo mismo, un voltaje de 12,27. Vale, ahí se puede ver, 12,28, correcto. Muy bien, ya con esto hemos finalizado la prueba de voltaje. Es una prueba sencilla, la cual a primera prueba nos descartaría de problemas mayores que tuviéramos en nuestro computador, ¿de acuerdo? Vale, ahora lo que vamos a comprobar es, usando una fuente de alimentación de un portátil, una fuente de alimentación externa, queremos saber si el voltaje que nos ofrece es el correcto para el funcionamiento del portátil, la carga de la batería. Mirando sus especificaciones, podemos averiguar que nos ofrece una salida en corriente continua de 20 voltios y 2,25 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que nos interesa es medir el voltaje de salida, al ser 20 voltios tenemos que modificar la escala del tester y colocarlo en 200 voltios, ya que si lo colocamos en 20, con que nos ofrezca una salida a lo mejor de 20,1, ya la pantalla nos indicaría un error, nos marcaría 1 como que se pasa de la escala que tenemos colocada. Entonces lo dejamos en 200 voltios, ¿de acuerdo? Y para medir el voltaje de salida, en los conectores de portátiles, aunque cambien la forma, son todos iguales. La parte externa siempre debemos conectar el negro, negativo. Y en la parte interna del conector tenemos que meter el rojo, ¿de acuerdo? Que es el positivo. Entonces, como podemos ver, el negro lo pegamos en la parte de fuera, lo mantenemos con el dedo, y el rojo lo introducimos dentro. Y aquí nos indica que nos está ofreciendo una salida de voltaje de 20,1. Lo cual nos diría que la fuente de alimentación funciona correctamente. ¿Vale? Ya está, y eso es todo. Espero haberos ayudado. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.